Eduardo Mendoza, de 68 años, fundó hace 30 años una próspera empresa de construcción familiar. Cuando decide que es hora de que su hijo Roberto tome las riendas gradualmente, descubre que su heredero ha estado planeando en secreto apoderarse completamente del negocio, respaldado por inversores externos. Lo que comenzó como una transición generacional se convierte en una batalla legal y emocional que pondrá a prueba los vínculos familiares y revelará las verdaderas motivaciones de cada personaje. Eduardo deberá demostrar que, aunque los años pasen, su experiencia y determinación siguen siendo su mayor fortaleza. El viento frío de la madrugada golpeaba los ventanales del edificio corporativo, mientras Eduardo Mendoza subía lentamente las escaleras hacia su oficina. A sus 68 años, cada peldaño le recordaba el peso de 3 décadas, construyendo lo que hoy era Constructora Mendoza e Hijos. Sus pasos resonaban en el hall vacío, acompañados únicamente por el eco de sus zapatos de cuero gastado y el murmullo distante del tráfico matutino de la ciudad. ¿En qué ciudad crees que se desarrolla esta historia? Déjanos tu respuesta en los comentarios y descubre si nuestra historia está llegando hasta tu lugar. Eduardo se detuvo frente a la puerta de vidrio esmerilado que llevaba grabado su nombre en letras doradas. Eduardo Mendoza, director general. Había algo reconfortante en ver esas palabras cada mañana, pero últimamente una sensación extraña lo acompañaba, como si algo estuviera a punto de cambiar. Encendió las luces de su oficina y se dirigió hacia su escritorio de caoba, heredado de su padre. La habitación olía a café recién hecho y al aroma a madera que siempre lo tranquilizaba. Desde la ventana podía ver los primeros rayos de sol iluminando los rascacielos en construcción que su empresa había levantado. Cada estructura era un testimonio de su dedicación, de las noches sin dormir, de las decisiones difíciles que había tomado para llegar hasta aquí. Su teléfono móvil vibró. Un mensaje de Roberto, su hijo de 35 años. «Papá, necesitamos hablar urgentemente. Estaré en la oficina en 1 hora. Es importante». Eduardo frunció el ceño. Roberto nunca llegaba tan temprano, y mucho menos con esa urgencia en sus palabras. Durante los últimos meses había notado cambios en su hijo. Reuniones privadas de las que no sabía nada. Conversaciones que se interrumpían cuando él aparecía. Miradas esquivas durante las juntas familiares. Se sirvió una taza de café negro y se sentó en su silla de director. El cuero crujió bajo su peso. Un sonido familiar que lo había acompañado durante años de decisiones cruciales. Revisó los contratos del día mientras esperaba. La empresa tenía 3 proyectos importantes en desarrollo: un centro comercial en el distrito financiero, un complejo residencial en los suburbios y la renovación de un edificio histórico en el centro de la ciudad. A las 8 en punto, la puerta se abrió sin que tocaran. Roberto entró con paso decidido, vestido con un traje azul marino impecable y portando un maletín de cuero negro. Sus ojos, que antes reflejaban respeto y cariño hacia su padre, ahora mostraban una frialdad que Eduardo no había visto nunca. «Buenos días, papá», dijo Roberto sin la sonrisa habitual, tomando asiento frente al escritorio sin esperar invitación. «Buenos días, hijo. Te ves muy serio. ¿Qué es tan urgente que no podía esperar?» Roberto abrió su maletín y extrajo una carpeta gruesa. La deslizó sobre el escritorio con un movimiento calculado. «Esto», dijo simplemente. Eduardo tomó la carpeta y comenzó a revisar los documentos. Sus ojos se fueron ensanchando conforme leía. Eran papeles legales, contratos de transferencia de acciones, documentos corporativos que no reconocía. En la primera página destacaba un encabezado que le heló la sangre. «Propuesta de reestructuración corporativa, Constructora Mendoza e Hijos». «¿Qué significa esto, Roberto?», preguntó Eduardo, su voz temblando ligeramente. «Significa que es hora de que te hagas a un lado, papá. La empresa necesita sangre nueva, visión moderna. Tú ya cumpliste tu ciclo». Eduardo sintió como si le hubieran dado un golpe en el estómago. «¿De qué estás hablando? Esta empresa la construí yo, ladrillo por ladrillo.
Tú apenas llevas 5 años trabajando aquí, y en esos 5 años he visto cómo tus métodos anticuados nos han hecho perder contratos importantes. Los clientes buscan innovación, tecnología, eficiencia, cosas que tú no entiendes. La temperatura en la oficina parecía haber bajado varios grados. Eduardo se quitó los lentes y se frotó los ojos, tratando de procesar lo que estaba escuchando. Hijo, siempre hemos hablado de una transición gradual. Yo estaba dispuesto a enseñarte todo, a prepararte para que tomaras las riendas cuando fuera el momento adecuado. Roberto se inclinó hacia adelante, sus manos entrelazadas sobre el escritorio. El momento adecuado es ahora. Y no se trata de una transición gradual, se trata de un cambio completo. Eduardo hojeó más páginas del documento. Los números bailaban frente a sus ojos. Porcentajes de acciones, valoraciones de la empresa, términos financieros que parecían sacados de una pesadilla. En una página encontró nombres que no reconocía. Inversiones Futuro S.A. y Grupo Renovación Empresarial, Consorcio Desarrollo Moderno. ¿Quiénes son estos inversores, Roberto? ¿Desde cuándo estás tratando con gente externa? Son socios estratégicos que van a inyectar capital fresco a la empresa. Gente que entiende el mercado actual, que tiene conexiones que nosotros no tenemos. ¿Nosotros? Eduardo levantó la vista, clavando sus ojos en los de su hijo. ¿Desde cuándo hay un nosotros que no me incluye a mí? Roberto suspiró, como si estuviera explicándole algo obvio a un niño. Papá, tienes que entender que el mundo cambió. La industria de la construcción ya no es la misma de hace 30 años. Se necesitan capitales grandes, tecnología avanzada, conexiones internacionales, todo lo que tú no puedes ofrecer. Eduardo se levantó de su silla, caminando hacia la ventana. La ciudad se extendía frente a él, llena de edificios que llevaban su firma. ¿Sabes qué veo cuando miro por esta ventana, Roberto? Veo el resultado de 30 años de trabajo honesto, de relaciones construidas con base en la confianza, de proyectos terminados a tiempo y con calidad. Eso no vale nada para ti, vale como legado, papá. Pero los legados no pagan las nóminas ni ganan licitaciones en el siglo XXI. Eduardo se giró lentamente. En el rostro de Roberto no había rastro del joven entusiasta que había llegado a la empresa 5 años atrás, emocionado por aprender el negocio familiar. En su lugar, había un hombre que le resultaba completamente extraño. ¿Y cuál exactamente es tu propuesta?, preguntó Eduardo regresando a su asiento. Roberto abrió otra sección de la carpeta. Es simple. Tú vendes el 60% de tus acciones al consorcio de inversores. Mantienes el 15% como accionista minoritario y una posición honoraria en el consejo directivo. Yo asumo como CEO, con el respaldo del 75% de las acciones, y el 25% restante se distribuye entre los nuevos socios estratégicos y algunos empleados clave que han demostrado lealtad al proyecto de modernización. Eduardo sintió una punzada en el pecho. ¿Empleados que han demostrado lealtad? ¿Lealtad a quién, Roberto? ¿A ti o a la empresa? A la nueva visión de la empresa, papá. A lo que puede llegar a ser si dejamos atrás los métodos del pasado. El silencio se instaló en la oficina como una presencia tangible. Eduardo podía escuchar su propio corazón latiendo, el tic-tac del reloj de pared, el murmullo distante del tráfico que comenzaba a intensificarse con la hora pico matutina. ¿Y si me niego?, preguntó finalmente. Roberto se recostó en su silla, una sonrisa fría dibujándose en sus labios. Entonces las cosas se van a poner muy difíciles para ti, papá. Los inversores ya están comprometidos. Hay documentos firmados, acuerdos establecidos. Si no aceptas voluntariamente, tendremos que buscar otras vías. ¿Qué tipo de otras vías? Vías legales. Una evaluación completa de tu capacidad para dirigir la empresa. Un análisis de las decisiones financieras de los últimos años. Una revisión de los contratos que has manejado personalmente. Eduardo sintió como si el piso se hubiera movido bajo sus pies. Me estás amenazando, Roberto. Te estoy ofreciendo una salida digna, papá. Una oportunidad de retirarte con honor y beneficios económicos. Pero si prefieres hacer esto por las malas...
La frase quedó suspendida en el aire como una espada de Damocles. Eduardo miró a su hijo, buscando algún rastro del niño que había llevado a obras en construcción los fines de semana, que había aprendido a leer planos sentado en sus piernas, que había soñado con seguir sus pasos en el negocio familiar. «Roberto», dijo Eduardo con voz pausada, «esta empresa no es solo un negocio, es el resultado de mi vida entera. Es el legado que quería dejarte a ti y a tus futuros hijos. ¿Realmente estás dispuesto a destruir todo eso?» Roberto se levantó y cerró su maletín con un clic metálico que resonó como un disparo en el silencio de la oficina. «No se trata de destruir nada, papá, se trata de evolucionar. Y la evolución a veces requiere cambios drásticos». Se dirigió hacia la puerta, pero antes de salir se giró una última vez. «Tienes hasta el viernes para decidir. Después de eso, las cosas van a seguir su curso con o sin tu aprobación». La puerta se cerró con un suave clic, dejando a Eduardo solo en su oficina. El aroma a café se había vuelto amargo. La luz del sol que entraba por la ventana parecía más fría, y el peso de 30 años de trabajo se sentía como una losa sobre sus hombros. ¿Qué harías tú en el lugar de Eduardo? ¿Crees que debería luchar por su empresa o aceptar la propuesta de su hijo? Cuéntanos en los comentarios. Eduardo se acercó nuevamente a la ventana, observando la ciudad que había ayudado a construir. En la distancia, podía ver las grúas de construcción moviéndose como brazos mecánicos contra el cielo gris de la mañana. Cada una de ellas representaba un proyecto, un sueño, una familia que tendría un hogar gracias al trabajo de Constructora Mendoza e Hijos. Tomó su teléfono y marcó un número que conocía de memoria. «Licenciado Herrera, soy Eduardo Mendoza. Necesito verlo urgentemente». «Sí, hoy mismo. Tengo una situación familiar que requiere asesoría legal inmediata». Mientras hablaba, sus ojos se fijaron en una fotografía enmarcada sobre su escritorio. Roberto y él, en la inauguración del primer edificio que construyeron juntos, ambos sonriendo, ambos llenos de esperanza y planes para el futuro. Ahora esa fotografía se sentía como el epitafio de una relación que quizás nunca volvería a ser la misma. Si esta historia está llegando hasta tu ciudad, déjanos saberlo en los comentarios. ¿Reconoces el ambiente empresarial que estamos describiendo? El capítulo 1 había terminado, pero la verdadera batalla apenas comenzaba. La oficina del licenciado Herrera se encontraba en el 10º piso de un edificio Art Deco, en el centro histórico de la ciudad. Eduardo había llegado 30 minutos antes de su cita, caminando sin rumbo por las calles empedradas que conocía desde su juventud. Necesitaba tiempo para ordenar sus pensamientos antes de enfrentar la realidad legal de lo que estaba viviendo. ¿Has caminado alguna vez por las calles de tu ciudad tratando de aclarar tus ideas después de una mala noticia? Cuéntanos en qué ciudad estás viendo esta historia. El despacho de Herrera contrastaba con la modernidad de Constructora Mendoza e Hijos. Las paredes estaban forradas de libros de derecho corporativo, fotografías de graduaciones universitarias y diplomas que atestiguaban 40 años de carrera jurídica. El olor a papel viejo y café fuerte impregnaba el ambiente. «Eduardo, mi amigo», dijo Herrera levantándose de su escritorio cuando la secretaria anunció su llegada. «Te ves terrible. Siéntate y cuéntame qué está pasando». Herrera era un hombre de 65 años, delgado y de cabello completamente blanco. Sus ojos azules, enmarcados por lentes de montura dorada, habían visto muchas batallas legales a lo largo de los años. Había sido el abogado de confianza de Eduardo desde los primeros días de la empresa. Eduardo se dejó caer en el sillón de cuero frente al escritorio y extrajo la carpeta que Roberto le había entregado esa mañana. «Lee esto, Antonio, y dime si estoy viviendo una pesadilla o si mi propio hijo realmente está tratando de robarme mi empresa». Herrera tomó la carpeta y comenzó a revisar los documentos con la meticulosidad de quien ha visto miles de contratos similares. Sus cejas se fueron frunciendo conforme avanzaba en la lectura, ocasionalmente murmurando palabras en latín que Eduardo no entendía, pero que sonaban ominosas. «Esto es muy sofisticado», murmuró Herrera después de 20 minutos de silencio. «Y muy peligroso. ¿Qué significa exactamente?».
Herrera se quitó los lentes y los limpió lentamente, un hábito que Eduardo conocía bien y que indicaba que las noticias no serían buenas. Roberto no está actuando solo, Eduardo. Esto tiene la firma de abogados corporativos muy experimentados, probablemente un bufete internacional especializado en adquisiciones hostiles. ¿Adquisiciones hostiles? Pero si es mi propio hijo. En el mundo legal, eso no importa. Lo que importa es que han encontrado una manera de estructurar la operación que te deja en una posición muy vulnerable. Herrera se levantó y caminó hacia una estantería, de donde extrajo un código civil grueso. ¿Recuerdas cómo estructuraste la empresa cuando Roberto se incorporó oficialmente hace 5 años? Eduardo sintió un nudo en el estómago. Le di el 25% de las acciones como incentivo. Quería que se sintiera verdaderamente parte del negocio. Exacto. Y según estos documentos, ese 25% se ha convertido en la plataforma para esta operación. Los inversores que menciona Roberto han estado comprando acciones de empleados menores, participaciones pequeñas que tú probablemente ni recordabas que existían. ¿Qué tipo de participaciones? ¿Te acuerdas del programa de bonificaciones que implementaste hace 3 años? El que incluía pequeños porcentajes de participación en las ganancias para los empleados de confianza. Eduardo se llevó una mano a la frente. Sí, fue idea de Roberto. Dijo que ayudaría a retener talento y crear lealtad. Bueno, resulta que esas pequeñas participaciones se pueden convertir en acciones bajo ciertas circunstancias, y según estos documentos, esas circunstancias se están cumpliendo ahora. La habitación parecía haberse vuelto más pequeña. Eduardo se aflojó la corbata, sintiendo que le costaba respirar. ¿Cuántas acciones controlan realmente? Si mis cálculos son correctos, y si logran ejecutar todos los puntos de este plan, podrían llegar al 51% sin tu consentimiento. ¿Cómo es eso posible? Herrera regresó a su escritorio y extendió varios documentos frente a Eduardo. Roberto tiene el 25%. Los inversores externos han comprado otro 15% a través de terceros. Y aquí está la parte más inteligente. Han identificado empleados clave que están dispuestos a convertir sus bonificaciones en acciones y votar en bloque con ellos. Eso les daría otro 11%, pero eso sería solo el 51%. Yo aún tendría el 49%. En circunstancias normales, sí, pero hay una cláusula en los estatutos de la empresa que permite una reestructuración forzada si se puede demostrar que la administración actual está actuando en contra de los intereses de los accionistas. Eduardo sintió como si le hubieran dado un puñetazo. ¿Y quién determina eso? Una auditoría externa. Y adivina quién ya contrató los servicios de una de las firmas de auditoría más prestigiosas de la ciudad. El silencio se instaló en la oficina. Eduardo podía escuchar el tráfico de la calle, el murmullo de conversaciones en las oficinas adyacentes, el tic-tac del reloj antiguo que Herrera había heredado de su padre. «Antonio», dijo Eduardo finalmente, «¿hay manera de detener esto?» Herrera se recostó en su silla, entrelazando los dedos detrás de la cabeza. «Hay varias opciones, pero todas requieren que actúes rápido y de manera inteligente. Dime cuáles son». Primera opción. Puedes intentar comprar de vuelta las acciones que ya vendieron, pero eso requiere capital que probablemente no tienes líquido, y además, algunos de esos accionistas ya firmaron compromisos de venta. Segunda opción, puedes contraatacar legalmente, demandar por conspiración, por uso indebido de información privilegiada, por incumplimiento de deberes fiduciarios. ¿Qué tan viable es eso? Complicado. Roberto técnicamente no ha hecho nada ilegal. Ha sido muy cuidadoso en cómo ha estructurado todo esto. Eduardo se levantó y caminó hacia la ventana. Desde allí podía ver la catedral de la ciudad, sus torres gemelas alzándose sobre los edificios circundantes. Le recordó a los primeros días de su empresa, cuando cada proyecto era una montaña que escalar. ¿Cuál es la tercera opción?, preguntó sin voltear. La más arriesgada, pero potencialmente la más efectiva. Puedes jugar el mismo juego que están jugando ellos. Eduardo se giró. ¿Qué quieres decir? Buscar tus propios inversores, gente que crea en tu visión y en la estabilidad que has construido durante 30 años.
Hay muchos empresarios tradicionales que están preocupados por estas tácticas de adquisición agresiva. ¿Conoces a alguien? Herrera sonrió por primera vez en toda la conversación. Eduardo, llevas 30 años en esta ciudad. Has construido edificios para medio mundo. ¿Realmente crees que no tienes aliados? Una chispa de esperanza se encendió en el pecho de Eduardo. ¿En quién estás pensando? Para empezar, en Raúl Vázquez del Grupo Inmobiliario Tradicional. Su empresa y la tuya han colaborado en varios proyectos. Él odia a los fondos de inversión extranjeros que están comprando propiedades locales. ¿Crees que estaría interesado? Más que interesado, preocupado. Si permites que Roberto y sus socios tomen control de Constructora Mendoza, ese va a ser el modelo que van a replicar con otras empresas familiares. Eduardo sintió que su mente comenzaba a trabajar de nuevo, procesando posibilidades, calculando movimientos. Era la misma sensación que tenía cuando enfrentaba un problema complejo en una obra de construcción. ¿Quién más? Carmen Solís de Desarrollos del Centro, Patricia Moreno de Arquitectura Integral, Miguel Torres de Materiales Regionales. Todos ellos han trabajado contigo, te respetan, y tienen tanto que perder como tú si estos métodos se vuelven la norma. ¿Y crees que invertirían en la empresa? No necesariamente, pero podrían formar un consorcio de apoyo. Una red de empresarios locales comprometidos con mantener las empresas familiares en manos familiares. Eduardo regresó a su asiento, sintiendo por primera vez en el día que tenía algún control sobre la situación. ¿Qué necesitaríamos hacer? Primero, mover rápido. Roberto te dio hasta el viernes, pero eso no significa que no puedas actuar antes. Segundo, necesitamos documentar todo lo que está pasando. Emails, conversaciones, reuniones secretas, todo lo que pueda demostrar que esta operación se planeó a tus espaldas. Y tercero, necesitas hablar con tu equipo de confianza en la empresa, identificar quién está realmente de tu lado y quién ya se cambió de bando. Eduardo asintió lentamente. ¿Por dónde empiezo? Herrera tomó su agenda y comenzó a marcar números. Empieza por Raúl Vázquez. Yo voy a llamarlo ahora mismo y organizamos una reunión para esta tarde. Mientras tanto, tú regresa a la empresa y habla con tu contador principal, con tu jefe de obras, con tu secretaria. Averigua exactamente qué ha estado pasando en las últimas semanas. Y si Roberto se da cuenta de que estoy investigando, mejor, que sepa que no te vas a quedar de brazos cruzados, que entienda que esta batalla va a ser en igualdad de condiciones. Eduardo se levantó, sintiendo una energía que no había experimentado en semanas. Antonio, una pregunta más. ¿Crees que hay posibilidad de salvar mi relación con Roberto después de todo esto? Herrera guardó silencio por un momento, mirando por la ventana hacia la catedral. Eduardo, en mi experiencia, las batallas familiares por empresas rara vez terminan con reconciliaciones fáciles. Pero también he visto casos donde el enfrentar la crisis obligó a las familias a redefinir sus relaciones sobre bases más honestas. ¿Qué quieres decir? Quiero decir que tal vez Roberto necesita aprender que respetar a su padre no es cosa del pasado. Y tal vez tú necesitas aprender que compartir el poder no significa perder el control. ¿Crees que Eduardo debería luchar por su empresa o buscar una reconciliación con Roberto? ¿Qué harías tú en una situación familiar tan compleja? Eduardo extendió la mano para estrechar la de Herrera. Gracias, Antonio. No sé qué habría hecho sin tu consejo. Todavía no celebres, amigo. La batalla apenas está comenzando. Mientras bajaba en el elevador hacia la planta baja, Eduardo sentía una mezcla de determinación y tristeza. La determinación de luchar por lo que había construido y la tristeza de que esa lucha fuera contra su propio hijo. ¿En qué ciudad crees que se están desarrollando estas reuniones de oficina? ¿Te parece familiar el ambiente empresarial que estamos describiendo? Al salir del edificio, el sol del mediodía le dio en la cara. La ciudad seguía moviéndose a su ritmo habitual, ajena al drama personal que se desarrollaba en las oficinas de abogados y las salas de juntas. Pero para Eduardo, todo había cambiado. Ya no era solo el fundador de una empresa exitosa. Ahora era un general preparándose para la guerra.
Y esta guerra definiría no solo el futuro de su empresa, sino el futuro de su familia. Eduardo regresó a Constructora Mendoza e Hijos con una perspectiva completamente diferente. Los pasillos que había recorrido miles de veces ahora se sentían como territorio enemigo. Cada empleado con el que se cruzaba podía ser un aliado o un conspirador. Cada conversación que se interrumpía cuando él aparecía confirmaba sus sospechas de que la traición había echado raíces profundas en su propia empresa. Su primera parada fue la oficina de María Elena Castillo, su contadora principal durante los últimos 15 años. Si alguien sabía exactamente qué movimientos financieros habían ocurrido en los últimos meses, era ella. Tienes en tu ciudad a esa persona de confianza en tu trabajo que siempre sabe todo lo que está pasando. Cuéntanos en los comentarios desde dónde nos estás viendo. María Elena era una mujer de 52 años, meticulosa hasta el punto de la obsesión, con un don especial para detectar irregularidades en los números. Su oficina estaba ubicada en el segundo piso, rodeada de archivadores metálicos y computadoras que parecían funcionar las 24 horas del día. «Don Eduardo», dijo María Elena levantando la vista de su pantalla. «Qué sorpresa verlo por aquí a esta hora. ¿Todo bien?» Eduardo cerró la puerta detrás de él, algo que nunca había hecho en todos sus años de trabajar juntos. María Elena notó inmediatamente el gesto y su expresión cambió de cordial a preocupada. «María Elena, necesito que hablemos con total honestidad y necesito que todo lo que conversemos quede entre nosotros». «Por supuesto, don Eduardo. ¿Qué está pasando?» Eduardo tomó asiento frente al escritorio de María Elena. ¿Has notado movimientos extraños en las cuentas de la empresa en los últimos meses? Transacciones que no pasaron por mi autorización, cambios en la estructura accionaria, pagos a consultores externos que yo no contraté. María Elena se quitó los lentes y los limpió lentamente, el mismo gesto que había hecho Herrera esa mañana. Eduardo comenzó a entender que era la reacción universal de las personas cuando tenían que dar malas noticias. «Don Eduardo, he estado esperando que usted me preguntara esto desde hace semanas». El corazón de Eduardo se aceleró. «¿Qué has visto?» Empecemos por los consultores externos. En los últimos 4 meses hemos pagado casi 200,000 pesos a 3 empresas que nunca había visto antes. Estrategias corporativas avanzadas, consultoría de modernización empresarial y análisis de mercados futuros. ¿Y esos pagos los autorizó Roberto? Sí, con su firma como vicepresidente ejecutivo. Técnicamente está dentro de sus facultades autorizar gastos de consultoría hasta por 50,000 pesos individuales. ¿Pero estos fueron por más cantidad? Exacto. Los dividieron en pagos más pequeños para no requerir su autorización. Muy inteligente, legalmente hablando. Eduardo sintió una punzada de admiración involuntaria por la meticulosidad de Roberto, inmediatamente seguida por una oleada de traición. ¿Qué más? María Elena giró su monitor para que Eduardo pudiera ver la pantalla. Aquí están las transferencias de participaciones accionarias. En los últimos 2 meses, 8 empleados han ejercido la opción de convertir sus bonificaciones en acciones reales. ¿8 empleados? ¿Cuáles? Carlos Méndez, del Departamento Legal, Sandra López, de Recursos Humanos, Miguel Vargas, de la División de Proyectos Especiales, Ana Patricia Ruiz, de Marketing. Espera, interrumpió Eduardo. Carlos Méndez, de Legal. Él lleva trabajando conmigo 12 años. Sí, don Eduardo. Y de hecho, él fue quien redactó los documentos para las conversiones de los otros empleados. Eduardo se levantó y comenzó a caminar de un lado a otro en el pequeño espacio de la oficina. ¿Tienes los documentos de esas conversiones? Aquí están, dijo María Elena, extrayendo una carpeta de un archivador. Y hay algo más que debes saber. Dime. Los nuevos accionistas han estado recibiendo dividendos mensuales por sus participaciones. Dividendos que son significativamente más altos de lo que corresponde proporcionalmente. ¿Cómo es eso posible? Alguien está subsidiando esos pagos, y ese alguien no aparece en nuestros libros internos. Eduardo se detuvo en seco. ¿Estás diciendo que hay dinero externo entrando a la empresa para pagar dividendos inflados? Eso es exactamente lo que estoy diciendo.
Y según mis cálculos, en los últimos 2 meses han entrado casi 300,000 pesos de fuentes externas que se han distribuido como bonos de productividad y dividendos especiales. La cabeza de Eduardo daba vueltas. ¿Quién está autorizando esas entradas de dinero? Las firmas son de Roberto y de Carlos Méndez, pero los fondos provienen de cuentas corporativas que no reconozco. Eduardo regresó a su asiento, sintiendo que necesitaba procesar toda esta información. María Elena, ¿por qué no me dijiste nada antes? Ella suspiró profundamente. Don Eduardo, he trabajado para usted durante 15 años. Usted me ha dado oportunidades, ha confiado en mí, me ha tratado como familia. Pero en las últimas semanas ha habido mucha presión. ¿Qué tipo de presión? Roberto me llamó a una reunión privada hace un mes. Me dijo que la empresa estaba entrando en una nueva fase, que necesitaba gente leal al futuro, no al pasado. Me ofreció un aumento del 40% y una posición como directora financiera si entendía la situación correctamente. Eduardo sintió como si le hubieran dado una bofetada. ¿Y qué le dijiste? Le dije que necesitaba pensarlo. Desde entonces he estado documentando todo, esperando el momento correcto para hablar con usted. ¿Documentando cómo? María Elena abrió otro cajón de su escritorio y extrajo una memoria USB. Copias de todas las transacciones, emails, documentos de autorización, registros de llamadas, todo. Eduardo tomó la memoria USB como si fuera el objeto más valioso del mundo. María Elena, ¿sabes lo que esto significa? Significa que tenemos evidencia de que Roberto ha estado operando a sus espaldas durante meses, pero también significa que mi posición en esta empresa va a ser muy complicada a partir de ahora. ¿Qué quieres decir, don Eduardo? Si usted pierde esta batalla, yo voy a ser la primera en ser despedida. Roberto sabe que tengo toda esta información. Eduardo miró a María Elena, una mujer que había dedicado los mejores años de su carrera profesional a hacer crecer la empresa que él había fundado. Una mujer que ahora arriesgaba su futuro económico por hacer lo correcto. María Elena, te doy mi palabra de que, pase lo que pase, tú vas a estar protegida. Pero necesito que me ayudes un poco más. Dígame qué necesita. Necesito que identifiques exactamente cuánto dinero externo ha entrado a la empresa, de dónde viene, y cuánto control real tienen estos inversores externos sobre nuestras operaciones. Eso me va a tomar el resto del día. Perfecto. Mientras tanto, yo voy a hablar con otras personas clave. Necesito saber quién está realmente de mi lado. Eduardo se levantó para irse, pero María Elena lo detuvo. Don Eduardo, hay una cosa más que debes saber. ¿Qué? Esta mañana, después de que Roberto salió de su oficina, él tuvo una videoconferencia de 2 horas con gente que no reconocí. Hablaba en inglés la mayor parte del tiempo. ¿Pudiste escuchar algo? Solo palabras sueltas. Pero mencionó varias veces Hostile Takeover y Family Business Acquisition Model. Eduardo sintió un escalofrío. Las palabras en inglés confirmaban sus peores temores. Esto no era solo una disputa familiar. Era parte de una estrategia más grande. ¿Alguna vez has sentido que las cosas importantes en tu vida se están decidiendo en idiomas que no entiendes completamente? ¿En qué ciudad crees que se está desarrollando esta historia empresarial? Su siguiente parada fue la oficina de ingeniero Ramón Herrera, su jefe de obras y uno de sus empleados más antiguos. Ramón había estado con la empresa desde el 3er año de operaciones y había supervisado la construcción de algunos de los proyectos más importantes de Constructora Mendoza e Hijos. La oficina de Ramón estaba en el primer piso, rodeada de planos arquitectónicos, maquetas de proyectos y fotografías de obras terminadas. El olor a café recién hecho y el sonido de radios de construcción creaban una atmósfera que siempre había tranquilizado a Eduardo. «Ingeniero Mendoza», dijo Ramón levantándose de su escritorio, donde revisaba los planos del centro comercial. «¿Qué lo trae por aquí?» Eduardo cerró la puerta y se sentó en una silla plegable de metal que Ramón había rescatado de una obra demolida años atrás. «Ramón,
necesito preguntarte algo y necesito una respuesta completamente honesta. Siempre le he dicho la verdad, ingeniero. No voy a cambiar ahora. ¿Has notado cambios en la forma como se están manejando los proyectos? Decisiones que se toman sin consultarme, reuniones de las que me excluyen, cambios en los procedimientos. Ramón se sentó pesadamente en su silla, que crujió bajo su peso. Era un hombre de 58 años, curtido por décadas trabajando bajo el sol en obras de construcción, con manos que mostraban las cicatrices de años de trabajo manual. Ingeniero, he estado esperando que me hiciera esa pregunta desde hace un mes. ¿Qué has visto? Empezó con pequeños cambios. Roberto comenzó a asistir a las reuniones de supervisión de obra, algo que nunca había hecho antes. Al principio pensé que era bueno, que estaba tomando más interés en las operaciones. Pero después empezó a cuestionar decisiones que usted había tomado, a sugerir cambios en los procedimientos, a traer consultores de eficiencia que nadie había pedido. Eduardo se inclinó hacia adelante. ¿Qué tipo de cambios sugería? Principalmente relacionados con costos. Quería usar materiales más baratos, subcontratistas que nunca habíamos usado, métodos de construcción más rápidos pero menos seguros. ¿Y los consultores de eficiencia? Gente joven con trajes caros que no sabían la diferencia entre un martillo y un cincel, pero que venían con cronómetros y tablas de Excel a decirnos cómo hacer nuestro trabajo. Eduardo sintió una mezcla de alivio y preocupación. Alivio porque Ramón claramente no había sido cooptado por Roberto, pero preocupación por las implicaciones de lo que estaba escuchando. Ramón, ¿cuántos de los supervisores de obra siguen siendo leales a los métodos tradicionales? De los 8 supervisores principales, yo diría que 5 siguen creyendo en la forma como usted ha manejado las cosas durante 30 años. Pero 3 han comenzado a implementar los cambios que Roberto sugiere. ¿Cuáles 3? Jorge Castillo del proyecto residencial, Patricia Vega del centro comercial y Miguel Santos de la renovación del edificio histórico. Eduardo conocía a esos 3 supervisores. Todos habían sido contratados en los últimos 5 años. Todos eran considerados parte de la nueva generación de empleados que Roberto había promovido. ¿Y qué pasa con los trabajadores de base? Ahí está la cosa más preocupante, ingeniero. Los trabajadores más antiguos están confundidos y desmoralizados. Están recibiendo mensajes contradictorios. Usted les dice una cosa, Roberto les dice otra. Los consultores les dicen algo completamente diferente. Eso está afectando la productividad. Está afectando todo. La moral está por los suelos. Hay rumores constantemente. La gente no sabe a quién obedecer. Eduardo se levantó y caminó hacia la ventana de la oficina de Ramón, desde donde podía ver una de las obras en construcción de la empresa. Los trabajadores se movían con la precisión de una coreografía ensayada durante años, cada uno sabiendo exactamente cuál era su papel en el proceso. Ramón, si yo te pidiera que me apoyes en una decisión muy difícil, ¿podrías contar contigo? Ingeniero, usted me dio trabajo cuando nadie más quería contratar a un supervisor de 50 años. Me ha tratado con respeto, ha escuchado mis ideas, me ha hecho sentir parte de algo importante. Por supuesto que puede contar conmigo. ¿Y los otros supervisores leales? Ellos sienten lo mismo. Esta empresa no es solo un trabajo para nosotros, es parte de nuestra identidad. Eduardo se giró hacia Ramón. Puede ser que en los próximos días tengamos que tomar decisiones muy difíciles. Decisiones que van a afectar el futuro de la empresa y de todos nosotros. ¿Qué tipo de decisiones? El tipo de decisiones que van a determinar si Constructora Mendoza e Hijos sigue siendo una empresa familiar o se convierte en otra corporación anónima más. Ramón asintió lentamente. Ingeniero, los que llevamos años aquí sabemos lo que esta empresa significa. No solo para usted, sino para la ciudad, para las familias que han encontrado trabajo aquí, para los clientes que confían en nosotros. ¿Estarían dispuestos a luchar por eso? Estaríamos dispuestos a luchar por usted, ingeniero, porque usted es esta empresa. ¿Crees que la lealtad de los empleados antiguos puede competir con las ofertas económicas de los nuevos inversores?
¿Qué valor tiene la experiencia versus la innovación? Eduardo sintió una calidez en el pecho que no había experimentado desde la mañana cuando todo había comenzado. Tenía aliados, tenía gente que creía en él y en lo que habían construido juntos, pero también sabía que la lealtad de empleados, por más profunda que fuera, podría no ser suficiente contra la sofisticación legal y financiera de la operación que Roberto había montado. La guerra apenas estaba comenzando, y Eduardo comenzaba a entender que esta no sería solo una batalla por el control de una empresa, sería una batalla por el alma misma de lo que significaba ser una empresa familiar en un mundo cada vez más dominado por la eficiencia fría de los números. La tarde del miércoles encontró a Eduardo en el lujoso restaurante El Jardín Colonial, ubicado en una casona restaurada del siglo XIX en el centro histórico de la ciudad. Había elegido este lugar para su reunión con Raúl Vázquez porque era neutral, discreto y porque las gruesas paredes coloniales garantizaban privacidad total. Raúl Vázquez llegó puntualmente a las 4 de la tarde. Era un hombre de 61 años, con el cabello completamente gris, peinado hacia atrás y un porte que irradiaba la confianza de quien había navegado exitosamente por 4 décadas en el mundo de los bienes raíces. Su empresa, Grupo Inmobiliario Tradicional, había colaborado con Constructora Mendoza e Hijos en al menos una docena de proyectos importantes. ¿Tienes en tu ciudad esos restaurantes históricos donde la gente de negocios se reúne para conversaciones importantes? Cuéntanos desde qué ciudad nos sigues. Eduardo, mi amigo, dijo Raúl mientras se sentaba en la mesa del rincón que Eduardo había reservado. Antonio Herrera me contó por encima la situación. Suena muy complicado. El mesero se acercó y ambos pidieron café negro. Eduardo esperó hasta que estuvieron completamente solos antes de hablar. Raúl, lo que voy a contarte va a sonar increíble, pero necesito que entiendas que no estoy exagerando. Durante los siguientes 20 minutos, Eduardo detalló todo lo que había descubierto: la propuesta de Roberto, los inversores externos, la compra sistemática de participaciones accionarias, los pagos a empleados y la evidencia que María Elena había recopilado. Raúl escuchó en silencio, ocasionalmente haciendo preguntas específicas sobre números y fechas. Su expresión se fue endureciendo conforme Eduardo avanzaba en su relato. Eduardo, dijo Raúl finalmente, esto no es solo un ataque contra ti, es el primer movimiento de una estrategia mucho más grande. ¿Qué quieres decir? Esos nombres que mencionaste, Inversiones Futuro, Grupo Renovación Empresarial, Consorcio Desarrollo Moderno, yo los conozco. Eduardo sintió un escalofrío. ¿Los conoces? Se acercaron a mi empresa hace 6 meses. Me ofrecieron asociarme con ellos en una modernización de Grupo Inmobiliario Tradicional. Cuando les dije que no estaba interesado, comenzaron a indagar sobre mis finanzas, mis empleados clave, mis proyectos en desarrollo. ¿Y qué hiciste? Los investigué. Eduardo, estos no son inversores mexicanos. Son un fondo de inversión internacional que se especializa en adquirir empresas familiares en mercados emergentes. Eduardo sintió que el aire se volvía más denso. ¿Qué tipo de fondo? El tipo que compra empresas familiares exitosas, las moderniza, eliminando todo lo que consideran ineficiente y después las revende o las fusiona con operaciones más grandes. Y lo que consideran ineficiente incluye empleados antiguos con salarios altos, métodos de trabajo tradicionales, gastos en responsabilidad social, inversiones en la comunidad local. Todo lo que hace que una empresa familiar sea diferente a una corporación. Eduardo se recostó en su silla, sintiendo el peso de esta revelación. Entonces Roberto no es el cerebro detrás de esto. Roberto es la puerta de entrada. Ellos necesitaban a alguien dentro de la empresa, alguien con acceso legal y credibilidad familiar. Tu hijo es perfecto para ese papel, pero él entiende lo que está haciendo. Raúl se inclinó hacia adelante, bajando la voz. Eduardo, ¿has notado cambios en el estilo de vida de Roberto en los últimos meses? ¿Auto nuevo? ¿Casa nueva? ¿Viajes costosos? Eduardo hizo memoria.
Roberto había comprado un BMW nuevecito hacía 3 meses. Había mencionado unas vacaciones en Europa que le habían parecido extravagantes para su salario, y su esposa había estado publicando en redes sociales fotografías de joyas y cenas en restaurantes muy caros. Sí, ahora que lo mencionas, ellos lo están pagando muy bien por sus servicios, pero una vez que tengan control de la empresa, Roberto va a descubrir que él también es prescindible. La conversación fue interrumpida por la llegada de 2 personas más: Carmen Solís, directora de desarrollos del centro, y Miguel Torres, propietario de materiales regionales. Antonio Herrera había logrado organizarles una reunión ampliada para esa misma tarde. Carmen era una mujer de 45 años, enérgica y directa, que había construido su empresa desde cero después de divorciarse 15 años atrás. Miguel era un hombre de 55 años, heredero de una empresa de materiales de construcción que había sido fundada por su abuelo en los años 40. Eduardo, dijo Carmen después de los saludos iniciales, Raúl nos puso al corriente de la situación por teléfono. Esto es más serio de lo que cualquiera de nosotros imaginaba. Miguel agregó, Carmen y yo hemos comparado notas. Resulta que a mi empresa también se acercaron estos inversores hace algunos meses. ¿En serio?, preguntó Eduardo. Me ofrecieron comprar el 40% de materiales regionales para modernizar las operaciones y expandir a mercados internacionales. Cuando rechacé la oferta, comenzaron a contactar a mis proveedores y clientes principales. Carmen continuó. A mí me propusieron una alianza estratégica para desarrollar un centro comercial conjunto. Cuando revisé los términos del contrato, me di cuenta de que básicamente ellos tendrían control total del proyecto y yo solo sería un contratista glorificado. Eduardo sintió una mezcla de alivio y terror. Alivio porque confirmaba que no estaba paranoico. Terror porque confirmaba la magnitud de lo que estaba enfrentando. ¿Qué proponen que hagamos?, preguntó Eduardo. Raúl tomó la palabra. Propongo que formemos un consorcio de defensa mutua, una asociación de empresarios locales comprometidos con mantener el control familiar de nuestras empresas. ¿Cómo funcionaría eso?, Carmen explicó. Cada uno de nosotros aporta capital y recursos para ayudar a defendernos mutuamente contra estas adquisiciones hostiles. Si atacan a uno, todos respondemos. Y específicamente en mi caso, Miguel sonrió por primera vez en la conversación. En tu caso, Eduardo, estamos dispuestos a hacer una inversión directa en Constructora Mendoza e Hijos. Eduardo sintió que su corazón se aceleraba. ¿Qué tipo de inversión? Entre los 3, dijo Raúl, podemos inyectar el capital suficiente para comprar de vuelta las acciones que ya vendieron, más un colchón adicional para operations. ¿Cuánto dinero estamos hablando? Carmen extrajo una carpeta de su bolso. Hicimos algunos cálculos preliminares basados en lo que Raúl nos contó. Estimamos que necesitas aproximadamente 5 millones de pesos para recuperar el control completo. Eduardo casi se atraganta con su café. ¿5 millones? 2 millones para comprar de vuelta las acciones vendidas, 1 millón para cubrir los bonos especiales que han estado pagando a empleados clave. Y 2 millones como fondo de guerra para cualquier batalla legal que pueda surgir. Miguel agregó, Eduardo, tu empresa vale mucho más que eso. Solo el terreno donde está ubicada la oficina principal vale 3 millones. Los contratos activos suman más de 20 millones. Es una inversión muy segura para nosotros. ¿Y qué piden a cambio? Participación minoritaria en la empresa, explicó Raúl. Entre los 3, tomaríamos el 30% de las acciones. Tú mantienes el 70% y el control total, pero tenemos derecho a veto sobre cualquier venta futura a inversores externos. Eduardo se quedó en silencio, procesando la oferta. Era generosa, pero también significaba cambiar para siempre la estructura de su empresa familiar. ¿Y si Roberto rechaza la propuesta y decide pelear legalmente? Carmen sonrió, con una expresión que Eduardo no había visto antes. Eduardo, entre nosotros 4 tenemos relaciones con los mejores abogados corporativos de la ciudad, contactos en el gobierno local y suficiente influencia para hacer que cualquier batalla legal sea muy costosa y muy pública para sus inversores internacionales.
¿Qué quieres decir con muy pública? Miguel explicó. Estos fondos de inversión dependen de su reputación para seguir operando. Si comenzamos a hablar con periodistas sobre empresas extranjeras que intentan apoderarse de empresas familiares mexicanas usando tácticas poco éticas, eso podría complicar mucho sus operaciones futuras en el país, completó Raúl. Eduardo sintió una oleada de esperanza más fuerte de la que había experimentado en todo el día. ¿Estarían dispuestos a empezar mañana mismo? Ya empezamos, dijo Carmen. Esta mañana, después de la llamada de Antonio Herrera, cada uno de nosotros habló con nuestros abogados. Para mañana en la tarde tendremos todos los documentos legales preparados. ¿Y el dinero? El dinero está disponible mañana por la mañana, confirmó Miguel. Eduardo se levantó y extendió la mano para estrechar la de cada uno de sus nuevos socios. No sé cómo agradecerles esto. No nos agradezcas todavía, dijo Raúl. Esto va a ser una batalla muy dura. Roberto y sus socios no van a rendirse fácilmente. ¿Qué sugieren como próximo paso? Carmen consultó su reloj. Son las 6 de la tarde. Propongo que regreses a tu oficina y le digas a Roberto que quieres reunirte con él mañana temprano para discutir su propuesta. ¿No sería mejor sorprenderlo con el contraataque? No, explicó Miguel. Es mejor que sepa que estás tomando en serio su propuesta. Eso los hará confiarse y posiblemente cometer errores. ¿Qué tipo de errores? Raúl sonrió. El tipo de errores que comete la gente cuando cree que ya ganó. Pueden volverse descuidados, pueden acelerar sus planes, pueden revelar información que no deberían. ¿Crees que Eduardo debería haber aceptado la ayuda de sus colegas empresarios? ¿O debería haber luchado solo contra su hijo? ¿Qué opinas sobre las alianzas en los negocios familiares? Eduardo salió del restaurante sintiéndose como un general que acababa de recibir refuerzos inesperados. La tarde estaba cayendo sobre la ciudad. Las luces de los edificios comenzaban a encenderse y por primera vez en todo el día, Eduardo sintió que tenía una oportunidad real de ganar esta batalla. Pero también sabía que al aceptar la ayuda de Raúl, Carmen y Miguel, había cambiado para siempre la naturaleza de su empresa. Ya no sería una empresa 100% familiar, pero tal vez, pensó mientras caminaba hacia su auto, preservar el 70% de algo valioso era mejor que perder el 100% de todo. ¿En qué ciudad crees que se están formando estas alianzas empresariales? ¿Has visto situaciones similares en tu comunidad de negocios? Ahora tenía que regresar a la oficina y enfrentar a Roberto, pero esta vez no estaría solo. Esta vez tendría el respaldo de algunos de los empresarios más respetados de la ciudad. La guerra había entrado en una nueva fase y Eduardo finalmente tenía las armas para luchar. El jueves por la mañana amaneció gris y lluvioso. Eduardo llegó a la oficina a las 6:30, 2 horas antes de su reunión programada con Roberto. Había pasado la noche sin dormir, repasando una y otra vez la estrategia que había diseñado junto con sus nuevos socios. En su maletín llevaba los documentos que cambiarían para siempre el destino de Constructora Mendoza e Hijos. La oficina estaba completamente vacía, solo iluminada por las luces de emergencia y el resplandor gris que se filtraba a través de los ventanales. Eduardo encendió su computadora y revisó por última vez los números que María Elena había preparado durante toda la noche anterior. Las cifras eran devastadoras. Roberto y sus socios habían invertido más de $1 millón en los últimos 4 meses para ganar la lealtad de empleados clave. ¿Has experimentado alguna vez esa tensión de saber que en unas pocas horas tu vida va a cambiar para siempre? Cuéntanos desde qué ciudad estás siguiendo esta historia. A las 7:30 comenzaron a llegar los empleados. Eduardo observó cuidadosamente las expresiones de cada uno. Algunos los saludaban con la cordialidad de siempre, otros evitaban su mirada, y algunos pocos tenían esa expresión incómoda de quien sabe algo que no debería saber. María Elena llegó a las 8 en punto, con ojeras que revelaban que había trabajado hasta muy tarde. Se acercó directamente a la oficina de Eduardo con una nueva carpeta en las manos. Don Eduardo, terminé el análisis completo. Es peor de lo que pensábamos. Eduardo cerró la puerta de su oficina. Dime,
Los inversores externos no solo han estado comprando participaciones de empleados, también han estado comprando deudas de la empresa. ¿Qué quieres decir? ¿Recuerda el préstamo que tomamos hace 6 meses para financiar el proyecto del centro comercial? Pues resulta que el banco vendió esa deuda a una empresa de factoraje. Eduardo sintió que el suelo se movía bajo sus pies. ¿Qué empresa de factoraje? Financiera Desarrollo Moderno, que resulta ser una subsidiaria de Consorcio Desarrollo Moderno. ¿Cuánto debemos? 3 millones de pesos. Y según los términos de transferencia de la deuda, ellos pueden exigir el pago completo inmediato si consideran que la empresa está en situación de riesgo financiero. Eduardo se dejó caer en su silla. ¿Y una batalla legal por el control de la empresa se consideraría una situación de riesgo? Exactamente. Don Eduardo, si usted rechaza la propuesta de Roberto, ellos pueden forzar a la empresa a la bancarrota técnica exigiendo el pago inmediato de esa deuda. Eduardo tomó su teléfono y marcó el número de Raúl Vázquez. Raúl, tenemos un problema. Roberto y sus socios compraron nuestra deuda principal. Pueden forzarnos a la bancarrota si no aceptamos su propuesta. Hubo un silencio prolongado en la línea. Eduardo, eso cambia las cosas, pero no las cambia completamente. ¿Cuánto necesitas para liquidar esa deuda? 3 millones. Entre los 4 podemos cubrirlo, pero eso significa que vamos a necesitar una participación mayor en la empresa para justificar esa inversión. ¿Cuánto mayor? Probablemente el 45%. Tú mantendrías el 55%, que aún te da control mayoritario, pero por un margen mucho menor. Eduardo cerró los ojos. En menos de 24 horas había pasado de ser el propietario absoluto de su empresa a enfrentar la posibilidad de mantener apenas el control por un 5%. Hazlo, Raúl. Prepara los documentos. A las 8:45, Roberto entró a la oficina con la misma confianza del día anterior. Esta vez venía acompañado por 2 hombres que Eduardo no reconocía. Uno joven, probablemente de unos 30 años, vestido con un traje que costaba más que el salario mensual de la mayoría de los empleados. El otro, de mediana edad, con aspecto de abogado internacional. «Buenos días, papá», dijo Roberto con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. «Te presento a James Morrison de Futuro Investment Group y al licenciado Alejandro Ruiz, especialista en reestructuraciones corporativas». Eduardo se levantó y estrechó las manos de ambos hombres, observando cuidadosamente sus expresiones. Morrison tenía la arrogancia típica de quien estaba acostumbrado a que las cosas salieran siempre a su favor. Ruiz tenía la mirada calculadora de quien había participado en cientos de adquisiciones similares. «Caballeros», dijo Eduardo, «tomen asiento. Tengo algunas preguntas sobre su propuesta». Morrison habló con un acento que mezclaba inglés estadounidense con español aprendido en escuelas de negocios. «Señor Mendoza, entendemos que esta situación puede ser emocionalmente difícil, pero desde una perspectiva puramente empresarial, nuestra propuesta es extraordinariamente generosa». «¿Generosa en qué sentido?» «Le estamos ofreciendo la oportunidad de capitalizar 30 años de trabajo y al mismo tiempo mantener una participación en el crecimiento futuro de la empresa». Eduardo abrió la carpeta que había preparado. «Antes de discutir su propuesta, me gustaría entender mejor cómo han estructurado esta operación». Ruiz se inclinó hacia adelante. «¿Qué aspecto específico le interesa conocer? Por ejemplo, ¿cómo lograron comprar la deuda del préstamo del centro comercial sin que yo me enterara?» La expresión de Morrison cambió sutilmente. Roberto miró nerviosamente a sus acompañantes. «Esa es una transacción comercial completamente legal», dijo Ruiz. «Los bancos venden carteras de deuda constantemente». «Por supuesto que es legal», respondió Eduardo. «Pero es interesante que la compraran precisamente 6 meses antes de hacer su propuesta de adquisición». Morrison recuperó su compostura. «Señor Mendoza, somos inversionistas profesionales. Investigamos todas las oportunidades de inversión exhaustivamente antes de comprometernos, y también es parte de su investigación exhaustiva ofrecer bonos especiales a empleados clave para garantizar su lealtad». Esta vez fue Roberto quien respondió. «Papá,
Esos bonos son inversiones en el capital humano de la empresa. Es una práctica moderna de gestión de talento. Eduardo sonrió por primera vez en la conversación. Roberto, ¿alguna vez te enseñé la diferencia entre inversión en capital humano y soborno? No entiendo qué quieres decir. Eduardo extrajo otro documento de su carpeta. María Elena preparó un análisis detallado de todos los pagos especiales de los últimos 4 meses. Es muy interesante ver cómo los bonos se correlacionan exactamente con el momento en que cada empleado firmó documentos transfiriendo sus participaciones. Morrison se levantó abruptamente. Señor Mendoza, si está insinuando que hay algo impropio en nuestras operaciones. No estoy insinuando nada, interrumpió Eduardo. Estoy afirmando que ustedes han operado sistemáticamente a mis espaldas durante meses, usando a mi propio hijo como instrumento, para estructurar una adquisición hostil disfrazada de propuesta familiar. Ruiz intentó calmar la situación. Señor Mendoza, entendemos que pueda sentirse. ¿Qué puedo sentirme qué? Eduardo se levantó, su voz subiendo de volumen. ¿Traicionado por mi propio hijo? ¿Manipulado por inversores extranjeros que ven mi empresa como otro activo más para explotar? ¿Engañado por empleados que creía leales? Roberto finalmente habló, su voz tensa. Papá, esto no tenía que ser tan complicado. Si simplemente hubieras aceptado que era hora de modernizar la empresa. ¿Modernizar? Eduardo caminó hacia la ventana. Roberto, ¿sabes lo que veo cuando miro esta ciudad? Veo familias viviendo en edificios que nosotros construimos. Veo empleados que han trabajado aquí durante décadas y que han podido mantener a sus familias con dignidad. Veo una empresa que ha contribuido al crecimiento de esta comunidad durante 30 años. Se giró hacia Morrison. ¿Usted qué ve cuando mira mi empresa? Morrison no dudó en responder. Veo una operación infrautilizada con potencial de crecimiento significativo a través de optimización de procesos y reducción de costos operacionales. Traducido al español normal, dijo Eduardo, usted ve una empresa donde puede despedir empleados antiguos, usar materiales más baratos, acelerar procesos de construcción y maximizar ganancias a corto plazo. Veo una empresa que puede competir en el mercado global del siglo XXI, respondió Morrison. Eduardo regresó a su escritorio y tomó su teléfono. María Elena, ¿puedes pedirle a los visitantes que están esperando en la sala de juntas que suban, por favor? Roberto frunció el ceño. ¿Qué visitantes? La puerta se abrió y entraron Raúl Vázquez, Carmen Solís, Miguel Torres y Antonio Herrera. Cada uno llevaba carpetas y maletines, y todos tenían expresiones de absoluta determinación. Roberto, Morrison, Ruiz, dijo Eduardo, permítanme presentarles a mis socios. Morrison palideció visiblemente. ¿Socios? Raúl tomó la palabra. Somos un consorcio de empresarios locales que hemos decidido invertir en Constructora Mendoza e Hijos para mantenerla como una empresa familiar independiente. Carmen agregó. Entre los 4, estamos inyectando 8 millones de pesos a la empresa. 3 millones para liquidar inmediatamente la deuda que ustedes compraron y 5 millones adicionales como capital de trabajo. Miguel sonrió. Eso significa que todas las participaciones que ustedes compraron a empleados ahora representan una fracción mucho menor del total de la empresa. Antonio Herrera, que había permanecido silencioso, finalmente habló. Y desde un punto de vista legal, cualquier intento de forzar una reestructuración basada en la deuda que compraron ahora es irrelevante, ya que esa deuda será liquidada antes del cierre de operaciones de hoy. Morrison miró a Ruiz, quien a su vez miró a Roberto. La confianza arrogante que habían mostrado al entrar se había evaporado completamente. Esto es inesperado, murmuró Morrison. Eduardo se sentó en su silla, sintiéndose más tranquilo de lo que había estado en días. Caballeros, su propuesta era muy clara. Querían que yo vendiera el control de mi empresa. Mi contrapropuesta también es muy clara. No está en venta. Roberto se levantó, su rostro rojo de ira y humillación. Papá, esto no termina aquí. Yo sigo siendo accionista de esta empresa. Sí, Roberto,
Sigues siendo accionista, tienes derecho a dividendos proporcionales a tu participación, derecho a voz en las juntas de accionistas y derecho a vender tus acciones si así lo deseas. ¿Y mi posición como vicepresidente ejecutivo? Eduardo miró a su hijo por un largo momento. Esa posición requiere confianza mutua, Roberto, y esa confianza tendrá que ser reconstruida desde cero. ¿Crees que Eduardo tomó la decisión correcta al traer socios externos para salvar su empresa, o debería haber buscado una reconciliación con Roberto? Morrison se levantó y se dirigió hacia la puerta. Señor Mendoza, esto no ha terminado. Hay muchas maneras de estructurar una adquisición. Eduardo sonrió. Morrison, usted puede intentar lo que quiera, pero ahora tiene que enfrentarse no solo a un empresario de 68 años, sino a un consorcio de empresarios que controlan una parte significativa de la industria de la construcción en esta ciudad. Raúl agregó, y que tienen excelentes relaciones con medios de comunicación locales que estarían muy interesados en una historia sobre fondos extranjeros intentando apropiarse de empresas familiares mexicanas. Los tres visitantes salieron de la oficina sin más palabras. Roberto se detuvo en la puerta y se giró hacia su padre. Esto no es lo que quería que pasara, papá. Roberto, dijo Eduardo con tristeza, ya no estoy seguro de lo que querías que pasara. ¿En qué ciudad crees que se están desarrollando estas batallas empresariales familiares? ¿Has visto situaciones similares en tu comunidad? Cuando se quedaron solos los socios, Eduardo sintió por primera vez una mezcla de victoria y pérdida. Había salvado su empresa, pero había perdido a su hijo en el proceso. La guerra había terminado, pero a un costo que apenas comenzaba a comprender. 3 meses después del enfrentamiento final, Eduardo Mendoza se encontraba en su oficina, revisando los estados financieros del tercer trimestre. Los números eran mejores de lo que había esperado. La inyección de capital de sus nuevos socios había permitido no solo estabilizar las operaciones, sino también tomar contratos más ambiciosos. Sin embargo, las cicatrices de la batalla familiar seguían siendo visibles en cada decisión que tomaba. La oficina se sentía diferente ahora. Ya no era el santuario privado del patriarca de una empresa familiar, sino el centro de operaciones de una empresa con múltiples accionistas. Las fotografías familiares seguían en su lugar, pero ahora compartían espacio con las fotos de los nuevos proyectos del consorcio. ¿Has notado cómo cambian los espacios de trabajo cuando cambian las relaciones familiares? Cuéntanos desde qué ciudad nos sigues en esta conclusión de la historia. Un golpe suave en la puerta interrumpió sus pensamientos. María Elena entró con una sonrisa que había recuperado después de semanas de tensión. Don Eduardo tiene una visita. ¿Quién es? Su hijo Roberto. Dice que quisiera hablar con usted, si tiene tiempo. Eduardo sintió que su estómago se contraía. En los 3 meses transcurridos desde el enfrentamiento, Roberto había mantenido una presencia mínima en la empresa. Llegaba tarde, se iba temprano y evitaba cualquier interacción directa con su padre. Las pocas veces que habían tenido que comunicarse, había sido a través de emails formales o de María Elena como intermediaria. Dile que pase. Roberto entró con una actitud completamente diferente a la que había mostrado durante la crisis. Ya no llevaba los trajes caros ni la arrogancia que había desarrollado durante los meses de la conspiración. Vestía un polo azul marino y jeans, una combinación que le recordaba a Eduardo al joven entusiasta que había comenzado a trabajar en la empresa 5 años atrás. Hola, papá. Hola, Roberto. Siéntate. Roberto tomó asiento frente al escritorio, pero esta vez no había carpetas llenas de documentos legales ni proposiciones hostiles. Solo tenía una expresión que Eduardo no había visto en mucho tiempo: vulnerabilidad. Papá, necesito hablar contigo sobre lo que pasó. Eduardo se recostó en su silla, observando cuidadosamente a su hijo. Te escucho. Primero que nada, quiero pedirte perdón. Las palabras quedaron suspendidas en el aire como una promesa frágil. Eduardo había esperado muchas cosas de esta conversación, pero una disculpa sincera no estaba entre las más probables. ¿Perdón por qué, Roberto? Por traicionarte, por traicionar todo lo que construiste, por traicionar la confianza que depositaste en mí. Roberto se llevó las manos a la cara.
y Eduardo se dio cuenta de que su hijo estaba luchando por contener las lágrimas. No tienes idea de cuánto me arrepiento de todo lo que pasó. Eduardo sintió una punzada en el pecho. Durante 3 meses había esperado este momento, pero ahora que estaba aquí, no sabía qué sentir. Roberto, ¿qué te hizo cambiar de opinión? Roberto levantó la vista. Los últimos 3 meses han sido los peores de mi vida, papá. Al principio pensé que era solo el ego herido de haber perdido, pero después me di cuenta de que había perdido algo mucho más importante que un negocio. ¿Qué habías perdido? Había perdido a mi padre. Había perdido el respeto de empleados que me conocían desde niño. Había perdido la conexión con algo que era más grande que yo. Eduardo se levantó y caminó hacia la ventana. La ciudad se extendía frente a él, pero ahora podía ver no solo los edificios que su empresa había construido, sino también los proyectos en los que ahora trabajaban, junto con sus socios del consorcio. Roberto, ¿realmente entiendes lo que hiciste? Creo que sí. Intenté convertir una empresa familiar en una corporación anónima. Intenté cambiar 30 años de relaciones humanas por eficiencia financiera. ¿Y ahora qué piensas de eso? Roberto se levantó y se acercó a la ventana, colocándose junto a su padre. Ahora entiendo que los números son solo una parte de lo que hace exitosa a una empresa. La otra parte son las relaciones, la confianza, el compromiso con la comunidad. Eduardo miró a su hijo. ¿Y qué te hizo darte cuenta de eso? Varias cosas. La primera fue ver cómo Morrison y sus socios reaccionaron cuando se dieron cuenta de que habías encontrado una solución. Inmediatamente me trataron como si fuera prescindible, como si hubiera sido solo una herramienta útil que ya no necesitaban. ¿Te contactaron después del enfrentamiento? Una vez. Me ofrecieron trabajo en sus operaciones en Colombia, un puesto de liderazgo, ayudando a modernizar empresas familiares allá. ¿Y qué les dijiste? Les dije que se fueran al carajo. Eduardo no pudo evitar sonreír ligeramente. Era la primera vez en meses que escuchaba a Roberto usar el lenguaje directo que había aprendido trabajando en obras de construcción. La segunda cosa, continuó Roberto, fue ver cómo los empleados antiguos reaccionaron durante estos meses. Ramón, María Elena, los supervisores de obra. Ninguno de ellos me juzgó abiertamente, pero podía ver la decepción en sus ojos. ¿Eso te importaba? Me importaba más de lo que pensé que me importaría. Esta gente me vio crecer, papá. Me enseñaron cosas que no se aprenden en las escuelas de negocios, y yo los traicioné tanto como te traicioné a ti. Eduardo se giró hacia Roberto. ¿Y la tercera cosa? La tercera cosa fue Patricia. Eduardo conocía a Patricia, la esposa de Roberto desde hacía 8 años. Una mujer inteligente y con principios sólidos que había estudiado trabajo social y se dedicaba a programas de ayuda comunitaria. ¿Qué dijo Patricia? Me dijo que ya no me reconocía, que el hombre con el que se había casado jamás habría traicionado a su familia por dinero, que el Roberto que ella conocía valoraba las relaciones humanas por encima de las ganancias financieras. Roberto hizo una pausa, respirando profundamente. Me dijo que si no encontraba la manera de reparar lo que había roto, ella iba a tener que repensar nuestro matrimonio. Eduardo sintió una punzada de compasión por su hijo. La crisis no solo había afectado la relación padre-hijo, sino que había puesto en riesgo toda la estructura familiar. ¿Y qué quieres hacer para reparar las cosas? Quiero ganarme de nuevo tu confianza, papá. Quiero demostrar que puedo ser el hijo y el empleado que tú creías que era. ¿Cómo propones hacer eso? Roberto regresó a su asiento y extrajo un documento de su bolsillo. Quiero venderte de vuelta todas mis acciones en la empresa. Eduardo se quedó sin palabras por un momento. ¿Qué? Quiero empezar desde cero. Quiero que me des trabajo como empleado regular, sin títulos especiales, sin participación accionaria. Quiero ganarme cada responsabilidad desde abajo. Eduardo tomó el documento y lo revisó. Era una propuesta de venta formal de todas las acciones de Roberto al precio que Eduardo considerara justo. Roberto, esto representa una parte significativa de tu patrimonio personal. Papá, ese patrimonio lo obtuve traicionándote. No es realmente mío. Eduardo se sentó.
sintiendo que necesitaba procesar lo que estaba escuchando. ¿Y qué harías con el dinero de la venta? Patricia y yo hemos estado hablando. Queremos crear una fundación para ayudar a empleados de empresas familiares que estén enfrentando crisis similares a la nuestra. ¿Una fundación? Sí, para ofrecer asesoría legal, mediación familiar y apoyo financiero a familias que estén siendo atacadas por fondos de inversión agresivos. Eduardo miró a su hijo, viendo por primera vez en meses al joven idealista que había criado. Roberto, ¿realmente estás dispuesto a renunciar a todo lo que podrías ganar trabajando en el sector corporativo? Papá, estos 3 meses me enseñaron algo que ninguna escuela de negocios me pudo enseñar. El dinero sin relaciones humanas sólidas no vale nada. Eduardo se levantó y caminó hacia un armario donde guardaba una botella de whisky que reservaba para ocasiones especiales. Sirvió 2 vasos y le ofreció uno a Roberto. ¿Qué estamos celebrando?, preguntó Roberto. El regreso de mi hijo. Ambos bebieron en silencio, sintiendo el peso de 3 meses de distancia que comenzaba a disolverse. Roberto, dijo Eduardo finalmente, acepto tu propuesta de vender las acciones, pero no acepto que empieces como empleado regular. ¿Qué quieres decir? Quiero que te hagas cargo de un nuevo departamento, Relaciones Familiares Empresariales. Vas a trabajar con el consorcio para ayudar a otras empresas familiares que enfrenten crisis similares. Roberto sonrió por primera vez en la conversación. ¿Eso significa que confías en mí para representar los valores de la empresa? ¿Significa que creo que nadie entiende mejor los riesgos de perder esos valores que alguien que los perdió temporalmente? ¿Crees que Eduardo tomó la decisión correcta al darle una segunda oportunidad a Roberto? ¿O crees que la confianza, una vez rota, no se puede reparar completamente? 6 meses después de esta conversación, Eduardo se encontraba en la inauguración del nuevo edificio residencial Torres Mendoza Vázquez, el primer proyecto conjunto del consorcio. Roberto estaba junto a él, dirigiendo un programa de apoyo a familias de bajos recursos que querían acceder a vivienda propia. La empresa había crecido más en un año bajo la estructura del consorcio de lo que había crecido en los 5 años anteriores. Pero más importante aún, había recuperado algo que Eduardo había temido haber perdido para siempre: el sentido de propósito que iba más allá de las ganancias financieras. Papá, dijo Roberto mientras observaban a las primeras familias recibir las llaves de sus nuevos departamentos, gracias por darme la oportunidad de demostrar que aprendí de mis errores. Roberto, respondió Eduardo, gracias por recordarme que algunas cosas valen más que el dinero. ¿En qué ciudad crees que se construyen estos nuevos proyectos familiares? ¿Has visto en tu comunidad ejemplos de empresas que hayan logrado crecer manteniendo sus valores familiares? Mientras el sol se ponía sobre la ciudad, Eduardo se dio cuenta de que la crisis que había estado a punto de destruir su empresa había terminado fortaleciendo no solo el negocio, sino también su familia. Había aprendido que adaptarse al cambio no significaba abandonar los principios, y Roberto había aprendido que innovar no requería traicionar la confianza. La empresa constructora Mendoza e Hijos había evolucionado, pero había evolucionado de una manera que honraba tanto su pasado como su futuro. Y eso, pensó Eduardo mientras observaba a su hijo trabajar con las familias beneficiarias, era la verdadera medida del éxito empresarial: construir algo que trascienda las generaciones sin perder el alma en el proceso. Gracias por seguir esta historia hasta el final. Si te gustó, compártela con otros que puedan estar enfrentando desafíos similares en sus empresas familiares. Y recuerda, en los negocios, como en la vida, los valores familiares pueden ser la diferencia entre el éxito temporal y el legado duradero.